Me gustaría dar unos anuncios antes de la exposición. Lo primero, en el Ministerio de los Niños no estamos teniendo clases durante estos domingos, no sabemos hasta cuándo, para evitar que se propague el virus, ya que el cuarto es un poco reducido y ustedes saben que los niños pues son inconscientes de lo que nosotros estamos implementando. Por lo tanto, les vamos a pedir que los tengan a su lado, en control, y si el niño se sale de control, pues usted puede salir allá afuera para arreglar el asunto, ¿sale? No sé si también están con nosotros nuestros hermanos Fernando e Isabel, no sé si vinieron hoy. No, ¿verdad? Bueno, entonces eso lo dejamos para dentro de 8 días. Y antes de iniciar con la exposición, vamos a hacer una oración por los hermanos que están enfermos. Nuestro hermano Israel, Berito, Berisita, están un poco enfermos, no tienen ningún riesgo, solamente tienen una gripa muy fuerte. Vamos a pedir por ellos. Y también vamos a orar por Karina, la hija de nuestro hermano Oscar, no sé si la ubican. Ella está enfermita, entonces también necesita de nuestras oraciones. Damos gracias a Dios porque nuestra hermana Mari Carmen ya está mejor, no sé si vino el día de hoy, pero hace 8 días la vimos y ya se está recuperando. Bueno, vamos a orar, hermanos, ahí en nuestro lugar. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora venimos delante de ti, Señor, pidiendo perdón por nuestras faltas, porque somos pecadores, porque fallamos delante de tu presencia muchas veces. Pero Padre, hoy también queremos rogar por tu misericordia, apelando a tu amor, por los méritos de Cristo. Queremos poner, Señor, en tus manos la vida de aquellos hermanos que están pasando por momentos difíciles, sobre todo en su salud. Sabemos que no podemos tener contacto con ellos, entre tanto que están en esa condición, pero sabemos, Señor, que tú sí puedes estar con ellos y en ellos. Te suplicamos, Padre, por favor, por la vida de Karina, para que tú le puedas restaurar, Señor, de esta situación que está pasando en su cuerpo, que tú le puedas brindar la salud, Padre, puedas colocar a las personas indicadas, los médicos, los medicamentos, el recurso. También ponemos en tus manos, Señor, la vida de nuestro hermano Israel, Berito, Brisita, que por tu gracia ya están mejor, Señor. Suplicamos que tú los restaures al 100% y te rogamos por este tiempo de exposición, de reflexión, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Marcos, capítulo 4, versículo 26 al 32. Hoy hablaremos del crecimiento del reino, la expansión del reino, cómo el reino empieza a crecer a partir de las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Muchas veces se nos habla del reino, pero no tenemos muy claro lo que es el reino de los cielos o el reino de Dios. Muchas veces pensamos que el reino de Dios es el cielo o es ese lugar paradisiaco donde vamos a morar por toda la eternidad, pero ¿de veras eso es el reino? Para los judíos de la época de Jesús, el reino de los cielos era simplemente la manifestación de la prosperidad económica y material en la vida de aquellos que estaban en el reino. Por ejemplo, los judíos esperaban a un Mesías, esperaban un reino materialista, a la imagen de Salomón, a la imagen de David. En aquella época, ustedes recordarán que en la época de Salomón, la plata y el oro se amontonaban, la riqueza abundaba, la literatura, y Jerusalén llegó a ser la acrópolis del mundo en tiempos de Salomón. Pues de la misma manera, la gente tenía una perspectiva equivocada de lo que era el reino. Cuando ellos ven al Mesías, un hombre humilde, un hombre que no tiene dónde recostar su cabeza, la gente empieza a dudar si este realmente es el reino prometido. Y por eso tenemos que preguntarnos hoy, antes de iniciar con nuestra exposición,
y para refrescar nuestra memoria, ¿qué es el reino de Dios? ¿Qué es el reino de los cielos? Tenemos algunos pasajes clave, antes de iniciar con nuestro sermón, que son textos famosos, y por eso no hay necesidad de que usted los busque. Pero miren cómo Jesús define el reino de los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Ahí está la enseñanza del reino. Jesús dice, venga a nosotros tu reino, lo cual significa que se haga tu voluntad aquí en la tierra como se hace en los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino ¿quiénes? Los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Aquellos que hacen la voluntad de Dios. Por lo tanto, el reino de Dios, Jesús lo define como un gobierno que se manifiesta en la vida de aquellos que hacen la voluntad de Dios aquí en la tierra como en el cielo. O sea, el reino de Dios es el gobierno de Dios, el Padre, por medio del Mesías, en la vida de aquellos que han creído y se someten a Él. En consecuencia, ¿cómo sabemos que vivimos en el reino? Porque tratamos, nos esforzamos y hacemos la voluntad de Dios aquí en este mundo. Sin embargo, el reino de los cielos no es algo que queda estático, no es algo que llega y se queda así nada más. El reino de los cielos tiene un crecimiento, un desarrollo, y en esta parábola de Marcos 4, Cristo nos va a hablar precisamente del crecimiento del reino. Marcos 4, por favor, versículo 26 al versículo 32. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Así es el reino de los cielos, dice Jesús, a través de estas parábolas. Pero en estas parábolas vamos a encontrar cómo el reino de Dios crece, se expande, va ganando terreno, y en esta parábola encontramos tres principios importantes. Así que analicemos este pasaje, hermanos. En primer lugar, cuando hablamos del crecimiento del reino, tenemos que hablar de la responsabilidad humana en el crecimiento del reino. Pregunto yo, ¿los cristianos son necesarios para el crecimiento del reino o no? Pues claro que sí. No somos esenciales, porque Dios puede quitarnos a nosotros y poner a otros. No somos esenciales, pero sí somos necesarios. A Dios le ha placido que su reino se extienda a través de la responsabilidad del ser humano. No se lo encomendó a los ángeles, se lo encomendó al hombre, una criatura a la imagen de Dios, con cierta corrupción. Pero por eso en este primer punto tenemos que enfatizar que el hombre es responsable en cierta medida del crecimiento del reino. Sin embargo, hermanos, ¿en qué somos responsables? Notemos el pasaje. 4, versículo 26. Decía además, el reino de Dios o el reino de los cielos es como cuando un hombre echa semilla
en la tierra. Nuestra responsabilidad en el crecimiento del reino está determinada únicamente por sembrar la semilla del reino. ¿Se acuerdan de la parábola anterior, la parábola del sembrador? El sembrador es el que siembra la palabra, dice la parábola. Y la única responsabilidad que nosotros tenemos a la hora de buscar la extensión o el crecimiento del reino es sembrar la palabra de Dios, nada más. No tenemos que hacer alguna otra cosa, no tenemos que implementar alguna técnica de la mercadotecnia, no tenemos que implementar alguna filosofía, no tenemos que implementar un método psicológico, no tenemos que acompañar esto con música que motive las emociones y estimule al ser humano, porque nuestra única responsabilidad es predicar la palabra del reino y nada más. De hecho, quiero que noten cómo Jesús sigue explicando esto en el versículo 27. ¿Qué hace este sembrador después de que siembra la semilla? ¿Todos juntos? Y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. ¿Influyó el sembrador en el poder de la semilla? ¿Influyó el sembrador en el desarrollo y crecimiento de esta semillita? En ninguna manera. Su única responsabilidad era sembrar la semilla. Después se fue a su casa, se durmió, se levantó, y cuando regresó, miró que la semilla brotó y ni siquiera sabía cómo. Así que si en algún sentido nosotros somos responsables, solo somos responsables de sembrar la semilla del reino y nada más. Usted debe de estar tranquilo, tranquila, si cuando predica el mensaje de Cristo, el mensaje del reino, y si lo predicó claro, debe estar tranquilo y en paz, porque usted ya hizo lo suficiente que tenía que hacer. No necesita convencer a nadie, porque esa labor es del Espíritu Santo. No necesita forzar a nadie, porque esa labor le corresponde al Señor, quien por cierto no forza a nadie. Así que en este primer aspecto enfatizamos que sí somos responsables del crecimiento del reino, pero solo somos responsables de predicar la palabra. Veamos algunos pasajes. Busquen conmigo Romanos, capítulo 10. Versículo 13. Porque todo aquel, dice el texto en pantalla, que invocare el nombre del Señor, será salvo. 14. Dice el 14 así, hermanos: ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿O cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Todos juntos? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Solamente sembrar, solamente predicar. A veces se piensa que el predicador, el maestro, el pastor, el cristiano, tiene que ser un excelente maestro, predicador, consejero, psicólogo, psiquiatra, coach de vida, entre otras cosas. Pero lo único que se requiere del sembrador, hombre o mujer, en cuanto a la extensión del reino, es sembrar la palabra y nada más. Yo sembré, dice Pablo, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que siembra ni el que riega son algo, sino Dios que ha dado el crecimiento. Así que enfatizamos que en cuanto al desarrollo del reino, su crecimiento, nuestra única responsabilidad es sembrar la palabra, nada más. Eso sí, debemos sembrar la palabra como debe ser. Debemos explicar el mensaje como debe ser, pero esa es nuestra única responsabilidad. En el ámbito teológico, existen dos sistemas teológicos que son enemigos, por así decirlo, o son contrastantes. Un sistema teológico fue creado en la época de la Reforma, conocido como el arminianismo, un hombre llamado Jacobo Arminio, quien enfatizaba que la responsabilidad del hombre era determinante, y en cierta medida lo que dice tiene cierta lógica. Pero el sistema arminiano llegó al punto de enfatizar que casi nada puede suceder
sin la intervención del ser humano. Esto llegó a un extremo de antropocentrismo, de humanismo en el cristianismo de la actualidad. Por otra parte, había otro sistema conocido como calvinismo, que enseñaba o enfatizaba la soberanía de Dios en todas las cosas. Un sistema que en comparación al otro es mejor, tiene más sustento en las Escrituras, pero llegó también a deformarse y se convirtió en un hipercalvinismo, donde las personas llegaban a la conclusión de si Dios es soberano y tiene el control de todas las cosas, entonces nosotros no hagamos nada, no prediquemos, no oremos, no hagamos nada porque de por sí Dios hará todas las cosas por nosotros. Nosotros debemos entender que en las Escrituras encontramos ambas verdades. Dios tiene el control de todas las cosas, pero el hombre es responsable de sus acciones. Como decía nuestro hermano Frank, Dios, ¿cómo hace su voluntad? Dejándonos hacer nuestra propia voluntad. El hombre simplemente responde a los estímulos, es responsable, pero Dios tiene el control. Regresando a Marcos 4, hermanos, versículo 27, se dice de este personaje que sembró la semilla, que duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Versículo 28. Porque de esta semilla lleva fruto la tierra. Primero sale una hierbita, luego sale la espiga, después la espiga se llena de grano. Versículo 29. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. En segundo lugar, en esta parábola debemos enfatizar el poder determinante ¿de qué? De la palabra en el crecimiento del reino. Lo único que tiene poder en el desarrollo, expansión y crecimiento del reino es la palabra de Dios. Yo no tengo mucho tiempo de ser cristiano, apenas tengo 12 años. No es mucho tiempo, desde otra perspectiva podríamos decir si lo es, pero me he percatado en mis 12 años de cristiano que muchas veces para extender el reino de los cielos, nosotros los predicadores, los pastores, los cristianos, implementamos técnicas, filosofías, ideas, paradigmas para hacer crecer el reino de los cielos. Por ejemplo, recuerdo muy bien cómo se nos enseñaba que para atraer a las personas y mantenerlas en la congregación era muy importante predicar de manera emotiva. Era muy importante llamar su atención a través de una historia, a través de un chiste, a través de algo interesante que despertara la cosquilla en aquellas personas que nos escuchaban. Pero pregunto yo, hermanos, ¿realmente ese modelo es bíblico? ¿Realmente ese modelo aparece en las Escrituras? ¿Realmente si yo me pongo a hablar de mi vida personal o de algo interesante, la gente se va a convertir y el reino se va a extender? Sabemos que no. En otras ocasiones mirábamos cómo se buscaba llevar a las personas a la iglesia a través de ciertas rutas. Pasábamos por ello, los recogíamos, les hacíamos todo el trabajo con tal de que estuviesen ahí. Sin embargo, nos dábamos cuenta que cuando se acababan las combis, los camiones que usábamos, también se acababan las personas. Nos dábamos cuenta que las iglesias eran muy fluctuantes. Usábamos música interesante, bonita, agradable. Se usaban técnicas de persuasión, filosofías. Utilizábamos esta idea actual que se conoce como el iglecrecimiento, técnicas para que la iglesia crezca, cosas absurdas. Pero cuando entendimos que la palabra de Dios era suficiente y cuando entendimos que el poder de la palabra es la dinamita de Dios para salvación, simplemente nos dedicamos a abrir las Escrituras, leer las Escrituras, explicar las Escrituras, y las Escrituras por sí solas tienen poder para provocar salvación, para convencer al ser humano de su pecado, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y noten cómo dice, hermanos, aquí el capítulo 4, versículo 27 otra vez. Estamos hablando del poder determinante de la palabra.
Este hombre simplemente duerme, se levanta de noche y de día. Él solamente sembró la semilla. ¿Y qué hizo la semilla? La semilla brota y crece sin que él sepa cómo. El sembrador no tiene ni idea de cómo trabajó el poder de la palabra, de cómo se dio una conversión por el poder de la palabra. Pero solamente con exponer la palabra podemos tener la seguridad de que la palabra tiene poder. San Pablo dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es dinamita de Dios, es el término griego, es dunamis de Dios para salvación, es el explosivo de Dios para salvación, para todo aquel que cree. También tenemos en Hebreos, por favor, busquemos Hebreos 4, versículo 12. Hebreos nos explica que la palabra de Dios tiene ciertas características. Dice, porque la palabra de Dios, ahí en pantalla, es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En el verso 12 arriba dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Debemos confiar en la suficiencia y en el poder de las Sagradas Escrituras para la expansión del reino. Mateo, capítulo 24, versículo 14, dice lo siguiente. Mateo 24, 14. Notemos. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. ¿Cuál es el evangelio del reino? Cristo lo predicó, el tiempo se ha cumplido. El gobierno de Dios se acercó, arrepiéntanse y crean en las buenas nuevas. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Cuál es el elemento que Dios ocupa en cuanto a poder se refiere para extender su reino? Su palabra, solamente su palabra. Recuerdo bien cómo hace unos meses llegó una persona a un lugar donde estábamos comiendo, y un familiar y amigo cristiano de otra denominación estaba con nosotros. En ese momento llegó una persona que empezaba a tener cosquilla por quién era Jesús. Tenía cosquilla por qué es el Evangelio. En ese momento tuve la intención de exponerle con la Biblia sus preguntas. ¿Quién es Jesús? ¿Qué es el Evangelio? Sin embargo, este familiar me dijo, déjame platicar con él. Yo dije, está bien. En ese momento, este familiar le empezó a explicar cómo Dios lo había sanado de muchas enfermedades, cómo tiempo atrás le había quitado el alcoholismo, cómo había restaurado su matrimonio, cómo había el Señor bendecido a su familia, a sus hijos, cosas hermosas. Pero hermanos, ¿eso puede provocar que la persona realmente entienda quién es Dios? ¿Que entienda qué es el Evangelio? Me temo que muchas personas solamente tienen a un Dios moral en su mentalidad, y que su charla no es doctrinal, su charla no es evangelística, su charla no tiene profundidad, solamente se reducen a matrimonio, hijos, moralidad, buen comportamiento. Y mis hermanos, nada de eso puede hacer que las personas se conviertan o crean en Jesús de Nazaret. Cuando Cristo predicó, cuando Pablo predicó, su mensaje siempre fue el mismo: Cristo Jesús es el Señor, el Dios que se hizo carne, quien resucitó al tercer día, quien murió por nuestros pecados. Solamente la palabra del Evangelio tiene poder. Todo lo demás, hermanos, es un refuerzo tal vez, la confirmación de la obra de Dios, pero no puede suplir el poder que tiene la palabra de Cristo. Regresando a Marcos, ahora sí vamos a la parte medular de esto. Marcos 4. Después de que Marcos 4 nos habla del poder de la semilla, que brota y crece y empieza a crecer de manera gradual, porque primero sale la hierba, después la espiga se llena de grano, o sea, hay un crecimiento. No solamente para el brote necesitamos la palabra, sino para que el reino también se empiece a extender. ¿Qué necesitamos? La palabra. A veces llegamos incluso a la idea errada de pensar que la palabra o el estudio se convierte en algo nocivo, pero no es así. El estudio de la palabra es lo central, lo medular. Y noten lo que dice después sobre el reino.
capítulo 4, versículo 30. Vamos al 30, por favor. Esta parábola es una parábola hermana de la parábola anterior. Decía también: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Siguiente versículo. Todos juntos. Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Noten esa expresión. El reino es como una semilla de grano de mostaza. ¿Y su cualidad cuál es? Que es una pequeña semilla. De hecho, es la más pequeña de todas las semillas, aunque existen otras más pequeñas. Pero en la cultura en la cual se dice esto, era la semilla más pequeña, por así decirlo. Esto nos habla, hermanos, de un aspecto importante. Cuando el reino de los cielos vino a este mundo con Cristo, cuando el reino de Dios se estableció, yo pregunto, ¿era algo impactante desde una óptica humana? Yo pienso que no. Es más, podríamos decir que a la fecha se ve muy imponente el reino de los cielos. Yo podría decir que tal vez, a diferencia de aquella época, sí. Pero cuando el reino de los cielos llegó, hermanos, simplemente se reducía a un grupo de publicanos, pecadores, pescadores, gente del vulgo y sin letras, que se estaban sometiendo a Jesús de Nazaret, al Mesías. Algo muy insignificante, algo muy pequeño, algo muy discreto, muy sigiloso, como la levadura que está en la masa, que empieza a esponjar la masa de manera silenciosa, gradual, con mucha discreción, pero ahí está el reino, ahí está el gobierno de Dios. Sigue diciendo el versículo 32, pero después de sembrado, crece y se hace la mayor. Este es el contraste. Esta semilla, que era la más pequeña, se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. En esta segunda parábola, con respecto al crecimiento del reino, se manifiestan dos aspectos. Vamos a ver, punto número 3. Para terminar, hablemos de las etapas en el crecimiento del reino. Porque sí hablamos de etapas, ¿verdad, hermanos? La parábola sí nos habla de dos etapas: cuando era la más pequeña y cuando llegó a ser la más grande de todas las hortalizas. Veamos entonces. Inciso A: el reino de los cielos se tiene que explicar en dos etapas. La primera etapa se conoce como el establecimiento del reino o la inauguración del reino. Hermanos, ¿ya estamos en el reino o no? Pues sí. Hay personas que absurdamente piensan como los judíos en el mundo cristiano. Los judíos pensaban que el reino era algo futuro, material, económico, y muchas personas siguen pensando que el reino es así, o que el reino aún no ha llegado y que vendrá en un futuro, en una tierra sobre 1000 años y cosas como estas. Pero Cristo explica muy bien que el reino ya está entre nosotros, que el reino ha llegado, que el reino está cerca de aquellos. Claro, en algunos el reino está en nosotros por el Espíritu Santo, pero el reino tiene una primera etapa que se conoce como el establecimiento del reino. Y podemos definirlo en aquella época como el reino más pequeño e insignificante. ¿Quién daba un peso por los apóstoles? Nadie. ¿Para el mundo nosotros tenemos valor realmente? ¿Esta congregación tiene algún valor para este mundo? Si desaparecemos, ¿es algo relevante para ellos? No. El cristianismo, hermanos, el reino de los cielos, el gobierno de Cristo, nace como algo insignificante. Es establecido por Jesús, pero hay un proceso gradual de crecimiento. Y noten cómo terminamos, inciso B. El reino llegará a una plenitud. Cuando Cristo regrese por segunda vez, el reino llegará a ser la más grande de todas las hortalizas. Quiero terminar, hermanos, con un texto, por favor. Mateo, capítulo 25, versículo 31. Mateo 25, versículo 31, noten cómo dice ahí: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Estamos hablando de la segunda venida. Y todos los ángeles santos con él.
Entonces se sentará en su trono de gloria. 32. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, y hereden el reino. Pregunta: ¿estos que van a heredar el reino ya estaban en el reino, sí o no? Entonces, ¿por qué les dice vengan y hereden el reino? Porque tenemos que enfatizar que el reino se define en dos etapas. Ya están en el reino, en su establecimiento, pero entrarán al reino en su plenitud. Nada más eso, hermanos. Mateo 13, que nos habla de estas dos etapas también. Mateo 13, hablando de la parábola del trigo y la cizaña, que ustedes la conocen, es una parábola famosa. Vean cómo se habla en esto en el versículo 41. Mateo 13, 41. Hablando de lo mismo. Dice el texto, hermanos: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá ¿de dónde? De su reino. ¿Por qué? Porque estas personas, ¿dónde están? En el reino. Estamos en el reino. ¿De dónde nos va a recoger Jesús? De su reino. A todos los que sirven de tropiezo, en este caso los va a quitar a los malos, ¿no? Se los va a llevar. Los va a llevar a la condenación. Dice: y los echará en el horno de fuego, allí será el lloro y crujir de dientes. Seguimos. Entonces los justos resplandecerán como el sol. ¿En dónde? En el reino de su Padre. Por una parte, los hombres son quitados del reino, y los mismos hombres, en este caso los justos, son llevados al reino. Porque el reino, hermanos, lo tenemos que explicar en dos etapas: su establecimiento y su plenitud. ¿Estamos, hermanos, realmente comprometidos con la expansión del reino? ¿Nuestra vida realmente está impulsando el desarrollo del reino de los cielos? Porque acuérdense, hermanos, que más allá de lo que hagamos, el reino de los cielos consiste en hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra como en el cielo. Tres cosas que Jesús nos enseña sobre esto. Lo primero: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué significa eso? Sobre cualquier cosa, primero busquen hacer la voluntad de mi Padre, y lo demás vendrá por añadidura. Segundo principio, para que el reino crezca, para que el reino se extienda, oremos así: Señor, por favor ayúdame, porque yo no puedo, ayúdame a que venga tu reino. ¿Qué significa? Ayúdame a hacer tu voluntad aquí en la tierra, como se hace en los cielos. Y lo tercero, Cristo nos enseña, hermanos, que prediquemos la palabra del reino. Y será predicada esta palabra del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Así que, en todo lo que hagamos, busquemos el reino. Cuando oremos, pidamos por el reino, para que se haga una realidad en nuestra vida. Y cuando prediquemos, no prediquemos nuestro testimonio. No prediquemos moralidad, no prediquemos ética. Hermanos, ¿podemos encontrar eso en cualquier religión o no? ¿El mormonismo habla de la moralidad, sí o no? ¿El catolicismo también? ¿El islam también? Para tener buenos hijos podemos ir a cualquier religión. Para tener un buen matrimonio podemos buscar cualquier religión. Pero para alcanzar salvación y una relación viva con Cristo, necesitamos escuchar el evangelio del reino. Hagamos una oración, hermanos. Padre, te damos las gracias por tu hermosa palabra. Señor, perdona nuestros pecados, nuestros errores. Ayúdanos, Señor, por favor, a contribuir a la expansión del reino, predicando tu palabra. Te suplicamos que nos ayudes a